después de 2 meses de vacaciones del libro de Génesis. Vamos a regresar al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Si quieres, Saúl, ayúdame a recoger la pantalla. No la voy a usar en esta ocasión. En esta ocasión vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 37. Yo creo que usted conoce este capítulo, se han hecho películas de este capítulo y del resto de la historia. Esta es la historia de José, hermanos, esta es la historia de José. Si me permite, no voy a predicar del capítulo 36, porque el capítulo 36 son puros nombres. Entonces voy a omitir ese capítulo, después lo vamos a enlazar, ¿verdad? Pero no creo, hermanos, que haya algo predicable de puros nombres. Capítulo 37, comenzamos con esta historia. Hermanos, déjenme leer los primeros versículos. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Miren esas palabritas. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y luego 2 puntos. ¿Y qué es el nombre que viene? José. Esta es la manera, hermanos, en cómo Génesis continúa su relato de las genealogías. Vamos a orar, por favor. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por, Señor, que juntos estamos aquí y de nuevo juntos estamos para aprender de tu palabra y estar en contacto con tu palabra. Señor, aunque yo soy el pastor y es mi responsabilidad predicar la palabra de Dios lo más preciso, lo mejor y Señor, sugerir aplicaciones, creo que es nuestra responsabilidad juntos mirar a las palabras. Y ayúdanos, Padre, por favor. Y yo te pido que el mensaje pueda ser una bendición y que la vida de José pueda ser una vida que queremos imitar, Señor, en cuanto a la fe. Bendícenos, por favor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos entrando a la última parte de la historia del libro de Génesis, que describe a la última familia, que es la familia de Jacob. Ahora, si usted notó cuidadosamente, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, va a continuar. Y uno dice, pero no es la historia que ya me contaste. Bueno, es que quiere continuar la historia de la familia por José. Ahora, hermanos, José es el personaje principal. Pero en medio de la vida de José, hermanos, hay otro personaje que emergerá atrás del telón. Y es el personaje de Judá. Entonces, quiero decirle, hermanos, que la vida de Judá está escondida en la historia de José. Ahora, antes de analizar la historia, me gustaría recordarle que el propósito de Génesis no solo es para proveer un ejemplo de fe en la vida de los patriarcas, sino revelar al Dios de Israel, su capacidad, su sabiduría, su bondad. La vida de los patriarcas, hermanos, nos ayuda a identificarnos con ellos. Pero lo más importante del libro de Génesis no es satisfacer nuestra curiosidad, es revelarnos al Dios único, al Dios verdadero. Dios es el punto principal de la historia. Déjeme recordarle, voy a estar ahora sí enfatizando más el tema de Génesis. El tema de todo el libro es el Dios creador está comenzando su obra para restaurar su creación caída por el descendiente de la mujer. Ese es el tema del libro de Génesis. El Dios creador está comenzando su obra para restaurar a su creación caída por el descendiente de la mujer. El libro de Génesis está muy enfático en las genealogías. De hecho, la palabra historia que aparece en versículo 2 es la palabra Toledot. Y esta palabra se repite en cada genealogía. En el libro de Génesis se traduce como genealogías, se traduce como descendencias, se traduce como orígenes y aquí se traduce como historia. Ahora, hermanos, una pregunta que hemos estado haciendo constantemente es ¿qué tipo de personas son las que Dios usará para traer al hijo de la mujer? ¿Qué tipo de personas y qué tipo de familias son las que Dios usará para traer al descendiente de la mujer que aplastará a Satanás en la cabeza y restaurará su creación? Y usted sabe que me refiero a Cristo. ¿Qué familias va a usar para traer al Hijo de Dios? Bueno, vemos que Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Por lo que la Biblia nos dice, Abraham era un hombre pagano
quien Dios lo rescató y lo sacó y le pidió ir a una tierra lejana. Dios escogió a Isaac. Y bueno, hermanos, aunque Abraham e Isaac no son modelos, ¿se acuerdan? Los dos mintieron de sus esposas, cojeaban del mismo asunto. Pero ¿se acuerda? Venimos de un personaje que a lo mejor no quisiéramos imitar, Jacob. Hermanos, la vida de Jacob nos presentó la vida de alguien que es lento en creer, confiar y obedecer. Nos presentó la vida de Jacob a un creyente que lucha por causa de su letargo espiritual. Los continuos conflictos de Jacob en su vida es por esa flojera espiritual, esa falta de creer, de confiar y de obedecer. Y como consecuencia, impactó negativamente a su familia. Uno pudiera pensar, Señor, ¿de esa familia tú vas a traer al descendiente de la mujer? ¿Que no había otra mejor? Pero de esta familia, José se presenta como la excepción del curso natural de la historia e influencia de la familia. Hermanos, estamos entrando a una historia y a un personaje que nos enseña que no es una regla que padres malos engendran hijos malos, ni padres buenos engendran hijos buenos. A veces pensamos, ¿verdad? Y a lo mejor a veces hasta justificamos, pues yo nací, pues mis padres no eran lo que yo quería, pues, ¿qué se esperaba de mí? Hermanos, aquí tenemos la demostración de que se puede ser un buen creyente a pesar de tener padres faltos de carácter cristiano. Hermanos, José nos va a ilustrar que es posible ser un buen creyente a pesar de tener padres faltos de carácter cristiano. Pero a la misma vez, hermanos, la vida de José nos va a demostrar que los buenos creyentes sufren. Los buenos creyentes sufren. Hermanos, Dios, déjeme darle la idea grande de este capítulo y algo enfático de la vida de José. Dios es el único factor determinante en el carácter personal y el sufrimiento. Dios es el único factor determinante en el carácter personal y el sufrimiento. Y la vida de José lo muestra. Y la vida de José nos invita a imitarlo. A imitarlo. Entonces, déjenme comenzar. Los primeros, este capítulo tiene 2 escenas. Del 1 al 11 es una escena grande y del 12 hasta terminar el capítulo tiene 2 escenas. Lo que vamos a hacer, hermanos, ¿verdad? No quiero aburrirlo ni pretendo aburrirlo, y si se duerme no hay problema, nada más no ronque, bueno, para que no nos distraiga. Vamos a ir leyendo la historia y voy a ir aclarando, ¿verdad?, algunos detalles. Mire lo que dice aquí. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Aquí el narrativo comienza con Jacob llegando, ¿se acuerda?, donde debería haber llegado. Esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Hermanos, inmediatamente el narrador, que creemos que es Moisés, empieza y nos quiere presentar a José. Aquí hay varias características, hermanos, que el narrador va a usar para presentarnos a José. La primera nos dice que él es un joven de 17 años. Y dice que este joven de 17 años apacentaba ovejas con sus hermanos. Era un pastor de ovejas. Ahora, hermanos, cuando dice ahí la frase, y el joven estaba con los hijos de Silpa y los hijos de Bila, lo que probablemente está tratando de decir es que José era un ayudante. La palabra que se utiliza como joven es una palabra que en Génesis se ha usado para criado y se ha usado para siervo. Probablemente José era un ayudante o era un criado de sus hermanos. Ahora, aquí menciona los hijos de Silpa y Bila.
Los hijos de Silpa son Gad y Aser. Los hijos de Bila son Dan y Neftalí. Y si usted trae su nueva traducción viviente, dice ese versículo, trabajaba para sus medios hermanos. Trabajaba para sus medios hermanos. Ahora, note aquí, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hermanos, José gozaba del amor y de la preferencia de su padre más, y mire enfático aquí, que a sus otros hijos. Hermanos, aquí sí había preferencias, ¿verdad? No como nosotros, ¿verdad? Mamá, tú quieres más a mi hermano que a mí. No, yo no quiero más a mi campeón que a ti. Aquí sí había diferencias, hermanos. Ahora, note que Jacob le hizo una túnica de colores. Hermanos, la palabra, o más bien dicho, esta túnica de colores, la palabra túnica aparece 8 veces en este capítulo. Esta túnica es importante en el narrativo. Es importante. Esta túnica que le hace es importante en el narrativo. Ahora, miren lo que le dice aquí, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esa palabra también puede traducirse, José era odiado por sus hermanos y no podían hablarle en paz. La palabra pacíficamente es la palabra shalom. No podían hablarle amablemente. Hermanos, los hijos se dan cuenta. Es lo que pasó aquí. Sus hijos se dieron cuenta que amaba al campeón, ¿verdad? Aunque a lo mejor Jacob decía, no, yo los amo todos por igual, ¿verdad? Pero había un trato especial con José. Ahora, hermanos, ya de por sí hay tensión. José es un hijo preferido. Ahora mire lo que pasa. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Mire esa frase. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si usted tiene su nueva traducción viviente, dice, lo odiaron más que nunca. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o se añorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron u odiaron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora, hermanos, los sueños. Recordemos, hermanos, en la Biblia que Dios se comunicaba a través de sueños. Dios usó los sueños para revelarse a sí mismo y para revelar sus planes. Hermanos, esto es un fenómeno bíblico, ¿ok? Ahora, hermanos, hay que tener cuidado, hermanos, con autoridad les puedo decir, de la Biblia, en Hebreos capítulo 1, Dios ya no habla por sueños. Dios ya no habla por sueños, por favor, aunque sean tan reales. ¿Han tenido esos sueños? Hermanos, son una cosa sudando y llorando y reales. Pero Dios ya no habla así. Dice Hebreos 1, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras por los padres, a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Es Jesucristo y sus apóstoles. Hermanos, los últimos medios de revelación. Dios ya no se revela por sueños. Ahora, hermanos, en estos sueños, ¿verdad? Como dije, era común. ¿Se acuerda cuando Abimelech tomó a Sara para ser su esposa? Que tuvo un sueño y Dios le dijo, te vas a morir. En un sueño. Jacob se acuerda que tuvo un sueño sobre ovejas pintadas y rayadas. Y cuando Dios le dijo, sal de esta tierra. Se acuerda que Labán, ¿verdad? Su suegro, que lo andaba persiguiendo y andaba cerquita de él, tuvo un sueño y le dijo, cuidadito, dulcifícale la voz. ¿Okay? Dulcifícale la voz a Jacob, no te pases. Y Dios usó sueños. Ahora, hermanos,
¿por qué vamos a decir que si este era un sueño cualquiera de un chamaco de 17 años, ¿por qué se enojaron y lo odiaron? Hermanos, probablemente los hermanos están considerando que el sueño mostraba que ellos se inclinarían a José y que él gobernaría sobre ellos. Ellos fueron los que dieron la interpretación del sueño, ¿sí o no? José nada más contó el sueño y ellos fueron, dijeron, ay sí, ¿y qué? ¿Tú vas a gobernar sobre nosotros? Ellos fueron los que dieron la interpretación. José no está dando la interpretación del sueño, ¿ok? Lo odiaron por causa del sueño y lo odiaron, hermanos, también por causa de la interpretación. Ahora, ya hay tensión, hermanos. Es un hijo favorito. Cuenta un primer sueño. Tiene otro segundo sueño. Mire, por favor, versículo 6. Y él le dijo, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermanos, de nuevo, si era un simple sueño, ¿por qué regañarlo? ¿Por qué regañar a José? Si era un simple sueño. Ahora de nuevo, ¿quién dio la interpretación del sueño? Jacob está dando la interpretación del sueño. Ahora, hermanos, ¿cuál es el problema si uno de nuestros hijos llega a ser mejor que nosotros? ¿Usted tendría algún problema que alguno de sus hijos llegue a ser alguien más poderoso, más rico y de más prestigio que usted? Pues probablemente ellos sí tenían ese problema. Ahora mire el versículo 11. Al final de esta escena, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, dos reflexiones aquí. La palabra meditaba también tiene la idea de pensaba o buscaba su cumplimiento. Hermanos, Jacob tuvo sueños. Él sabe que los sueños no necesariamente son, ¿verdad?, porque comimos pesado en la noche. Él sabe que en ese tiempo es una manera en que Dios revela sus planes. Hermanos, la envidia es algo que se enfatiza en este pasaje. Hermanos, uno a veces no tiene idea de qué es la envidia hasta que uno lo experimente en su casa o en su familia. Déjeme contarle esta historia que el hermano Isaac nos contó. El hermano Isaac Luna, ¿usted se acuerda? En África, hermanos, creo que ya lo había mencionado. No puedes compartir las bendiciones de tener una beca o ser aceptado en otro país, que es lo que pasa con muchos africanos. A veces, ¿verdad? Algunos son muy hábiles en alguna área, en algún trabajo y consiguen una beca y son mandados a otro país y no lo puedes compartir en tu familia. ¿Por qué? Porque a veces la familia es tan envidiosa que es capaz de matar a la persona. Y el hermano Isaac, cuando estaba ahí, uno de los africanos había conseguido una beca para ir a estudiar y él dijo, no le digan a nadie. Hermanos, esa es la envidia. Esa es la envidia. Hermanos, una de las cosas, de nuevo, uno de los primeros conflictos que tienen estos versículos y una aplicación enfática para nosotros es el asunto de la envidia. Ahora, ¿cómo sabemos eso? ¿Se acuerda? En Hechos capítulo 7, no vamos a ir ahí, cuando Esteban está contando la historia del pueblo judío, Esteban dice esto, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Hermanos, cuando el Nuevo Testamento recuerda esta historia, la primera cosa que recuerda es que envidia. Los hermanos tienen envidia de José, le odian. Ahora, hermanos, ¿qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? Dos sugerencias aquí. Primero, dice un diccionario, un mal sentimiento provocado por la presencia de algo bueno en otra persona, pero que le falta en uno mismo.
No necesariamente esa cosa tiene que ser un objeto. Probablemente puede ser alguna habilidad o probablemente puede ser algún reconocimiento y otra persona tiene y otra persona quiere lo que no tiene. Ahora, la palabra que utiliza, especialmente el Nuevo Testamento, a veces traduce como envidia y traduce como celos. Celos y envidia, a veces es difícil. Ahora, unos hermanos dijeron, los celos nos hacen temer perder lo que poseemos. Los celos nos hacen temer perder lo que poseemos. La envidia crea pena porque otros tengan lo que nosotros no tenemos. ¿Y usted se acuerda? En Génesis, los filisteos tenían envidia de Isaac porque Isaac tenía muchos animales. Raquel tenía envidia de Lea. ¿Por qué? Porque podía tener hijos y ella no tenía hijos. Hermanos, ¿qué tan mal es la envidia? En la iglesia y en la familia podemos ser gente envidiosa. Hermanos, debemos tener cuidado con la envidia. Nada más déjame leerlo. No. Esta es la aplicación para nosotros de esta primera escena. Hermanos, dice la Biblia, Proverbios 14:30 en la Nueva Traducción Viviente, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos o envidia son como cáncer en los huesos. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira y impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Déjame leer lo mismo en la Nueva Traducción Viviente. El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos o la envidia son aún más peligrosos. Dice Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y Santiago nos dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Hermanos, si queremos explicar todo lo que en el resto de la historia está en envidia. Hermanos, y aunque esta historia suena bíblica y uno pudiera darle no un reflejo de la realidad es que uno puede ser malo en su propia familia por envidia. Por envidia. Hermanos, cuidémonos. Ahora, hermanos, aquí José, simplemente el narrador nos presenta a José. Ahora, dos cosas que enseña de José. Hermanos, nos presenta a José como un hombre de buen carácter y percepción espiritual. ¿Cómo de percepción espiritual? Tiene sueños y él piensa que significan algo. ¿Y por qué puedo decir de buen carácter? Porque en lugar de ser influenciado por sus hermanos, ¿qué le costaba? Informaba la mala fama de ellos. Entonces, ahora, mire cómo sigue el narrativo. Versículo 12. Después sus hermanos se fueron a apacentar a las ovejas de su padre en Siquem. ¿Usted se acuerda? Ese lugar, Siquem, la última vez que vimos ese lugar, los hijos de Jacob habían masacrado a unos hombres que estaban dolidos de la circuncisión para rescatar a su hermana Dina. Y ahora es al mismo lugar donde regresan. Hermanos, este lugar de donde, y ahorita vamos a ver, estaba un poco lejos. Ahora, el hecho que ellos regresen a Siquem puede pasar dos cosas. Primero, probablemente ya había pasado mucho tiempo que se les había olvidado aquel incidente. O probablemente la gente les tenía miedo. Hermanos, y para que les tengan miedo, eso significa que ellos no eran cualquier tipo de persona. Ahora, dice versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, ¿a usted le gustaría ir con gente que lo odia? Oye, te voy a mandar con tus hermanos.
Mire las palabras de José. Yo voy. Mándales un WhatsApp, ¿verdad? Versículo 14. E Israel le dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, note aquí, y llegó a Siquem. Hermanos, de nuevo, el narrador presenta el carácter servicial de José al estar dispuesto a buscar a aquellos que lo odiaban. Hermanos, lo odiaban. Ahora, según el texto, José viajó desde Hebrón hasta Siquem. Eso, hermanos, son alrededor de 80 kilómetros. Hoy en día 80 kilómetros se recorren rápidamente, ya sea en carro, pero en aquellos tiempos, de nuevo, algunos sugieren que el viaje le pudo llevar por lo menos de 2 a 4 días. De 2 a 4 días. ¿Okay? Ahora, al llegar ahí, mire por favor, versículo 15, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. De nuevo, hermanos, pensando en la tensión y en la situación. Él llegó a donde su papá le dijo, no los encontró, ¿qué hubiera usted hecho? Yo me regreso, no estaban. Yo cumplí, es más, hasta me tomo una foto. Sí que, ¿verdad? Me regreso. Pero no, todavía caminó 21 kilómetros más y llegó a donde estaban sus hermanos. Ahora, mire aquí por favor. Cuando ellos, versículo 18, lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos, mire sus palabras, ¿qué será de sus sueños? Hermanos, el texto señala sin problemas que sus hermanos planeaban matarle 2 veces. Versículo 18 y versículo 20 se nos dice que vamos a matarle. ¿Verdad que estaban jugando? Oh, hermanos. Ahora, ¿cuál fue la motivación para matarle? Y los sueños, ¿no? Dice la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Por qué se refieren a los sueños? ¿Por qué les molestó tanto? ¿Por qué les molesta tanto sus sueños? Probablemente, dice un comentarista, el propósito del asesinato fue explícitamente admitido a saber un paso preventivo, y eliminando cualquier posibilidad de que los sueños se hicieran. Hermanos, hay cierta contención en esto. Yo creo que sus hermanos pensaron, pues entre son peras o son manzanas, este chamaco mocoso, y yo, este chamaco mocoso no, inclinarnos, servirle, no, vamos a matar al soñador, a ver si se cumplen sus sueñitos. Ellos tenían problema con eso. No nada más tenían problema con él, estaban también teniendo un problema con el plan de Dios. Ahora, miren lo que dice. Cuando Rubén, versículo 21, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre y echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Hermanos, Rubén es el hijo mayor. Y según estos 2 versículos, trata de idear un plan para que sus otros hermanos no lo maten. Ahora, hermanos, en el capítulo 35, 22, se nos dice que Rubén se metió con una esposa de su padre, con Bila. Y por haber hecho esto, le fue quitado el derecho de la primogenitura. Hermanos, Rubén en esa familia ya no valía nada. No sabemos
si esta acción quería conseguir el favor de su padre o si en verdad era una muestra de carácter bondadoso. Pero él no quiere que lo maten y él quiere ¿qué? Regresarlo a su padre. Entonces, miren lo que dice el versículo. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, miren la primera cosa que hacen. Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Hermanos, ¿por qué le quitaron su túnica? ¿Por qué les causa tanto conflicto la túnica? Porque no tiene. Exactamente, porque eso demostraba que su padre lo amaba. Ahora, después de eso, mire lo que dice. Y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron. He aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: tengo una idea. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Ok, nota aquí, Judá, hermanos, es el segundo hermano. Y al ver a los madianitas, él tiene una mejor idea. Pues vamos a venderle. Y lo venden, hermanos, en 20 piezas de plata. Hermanos, a veces estas cuestiones son muy importantes para validar la Biblia. En aquellos tiempos, hermanos, los jóvenes esclavos asiáticos, como serían considerados, era común la venta de esclavos asiáticos y llevados a Egipto. Hay un papiro fechado de 1700 antes de Cristo, donde, hermanos, entre los inventarios de cosas van personas. Hermanos, el precio de 20 ciclos de plata era el precio de un esclavo a principios del segundo milenio. Dice un comentarista, el precio de 20 ciclos es típico para los esclavos y probablemente, hermanos, representa 2 años de salario para un pastor común. 2 años de salario para un pastor común. Entonces, hermanos, ¿ya ven por qué tenía la idea? No era como que nada más no lo vamos a matar, pues hay que sacar beneficio de esto. Ahora, no sé si usted notó, pero la Biblia dice madianitas, ismaelitas. ¿Sí notó? Madianitas, ismaelitas. ¿Por qué dice ismaelitas, luego madianitas, luego ismaelitas, luego madianitas? Bueno, al parecer ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Pues descendientes de Ismael. Madianitas, descendientes de Madián. Ok. Probablemente los ismaelitas era la manera general para referirse a tribus nómadas, tribus que se movían. Pero madianitas era un indicador más específico. Un comentarista cree que pudiera indicar que los hijos de Madián, ¿se acuerda quién era Madián? Madián era un hijo de Abraham con Cetura. Se casaron con la familia de Ismael, otro descendiente de Abraham con Agar. Entonces, básicamente el título hablaba de las mismas personas, porque por un lado eran ¿qué? De Ismael y por otro lado era de Madián. Entonces probablemente es este intercambio de títulos es lo que Moisés nos está tratando de decir. Ahora, mire cómo avanza la historia. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es.
alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda. Hermanos, nótese la manera en que los hermanos de Jacob, el texto dice dos cosas ahí en versículo 32. Dice primero, enviaron la túnica, y luego dice, y la trajeron a su padre. Lo que probablemente pasó es que después de matar el cabrito, le echaron sangre y probablemente mandaron a un siervo. El siervo va a ser el emisario, lo mandan delante, después ellos llegan para volver a preguntarle y así ellos no saben. Alguien lo encontró, te lo estamos mandando, como que se parece a la de José, a lo mejor hemos visto una por ahí, ¿verdad? Y ellos no se están involucrando. Jacob reconoce que es la túnica que él mismo le había hecho. Y dice que se lamenta. Ahora, note ahí que dice hijas en plural y todas sus hijas. Bueno, la Biblia dice que nada más tuvo una, ¿no? ¿De dónde le salieron las demás? Bueno, probablemente era una manera de referirse a sus nueras. Hermanos, y de la nada, la historia termina diciendo que José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así termina este capítulo y este narrativo. Potifar, hermanos, el nombre es aquel a quien Ra ha dado. Potifar tiene el nombre de un dios egipcio, el dios Ra. Y es con él quien va a llegar José. Ahora, hermanos, yo estoy leyendo e interpretando esta historia, pero yo sé que usted sabe dónde se desenlaza la historia. ¿Sí o no? Usted sabe dónde termina la historia. Usted sabe cómo avanza la historia. Hermanos, ¿qué harían las personas, especialmente creyentes, si supieran que para una transformación de carácter o ser usados por Dios en alguna manera increíble, van a tener que pasar por sufrimiento extremo? Hermanos, ¿qué haría usted si usted fuera esa persona? Si supiéramos que Dios va a cambiar nuestras vidas como no tenemos idea, o que Dios va a usar nuestras vidas como no tenemos idea, pero vamos a sufrir en extremo. Yo creo que todos diríamos, yo creo que, hermanos, incluyéndome yo les diría, paso. Y probablemente ahí en la biblioteca hay un libro, hermanos, que se llama Más precioso que el oro. El libro Más precioso que el oro, hermanos, describe la biografía del pastor John Van, su esposa, que ya está con el Señor, y su hija Becky. Él era un pastor joven en Carolina del Sur, tratando de plantar una iglesia. Él fue salvo en la guerra de Vietnam y regresó con deseo de servir. Fue salvo en la guerra, regresó con deseo de servir al Señor. Tenía una iglesia muy pequeña, pero deseaba con todo su corazón. Él dice que predicó un sermón donde invitaba a los hermanos a ponerse en el altar de Dios y hacer de sus vidas lo que Él quisiera. Él nunca se imaginó que Dios iba a tomar ese dicho de manera seria. En una tarde, su hija Becky agarró un galón de gasolina, se lo vació y entró con ese galón a la cocina. Por alguna razón, la estufa hizo una chispa y prendió la gasolina y explotó. La mamá que estaba ahí tomó a Becky y trató de abrazarla y apagar el fuego. La sacaron al jardín y se empezaron a rodar. Becky sufrió quemaduras
hermanos, de un grado, de 80-90%, todo su cuerpo. La mamá, quemaduras en 75%. Y ahí comenzó, hermanos, una historia de sufrimiento extremo. No le quiero robar todo de poder leer esa historia. Lo que nunca imaginamos es que Becky, hace unos años, vino con el doctor Jamban y tuvo una cita con los padres de los 43 niños que murieron aquí en Hermosillo. ¿Se acuerdan? Yo creo que el pastor Jamban y Becky nunca se imaginaron que un día iban a poderle hablar a padres, madres, hermanos en Hermosillo, Sonora, para hacerles saber que en el sufrimiento más extremo Dios está ahí y Dios los puede ayudar. Dios ha usado el ministerio del doctor Jamban y Dios ha usado la vida de Becky para traer a muchos a Cristo. Becky se graduó de la Universidad de Bob Jones. Le tomó más de 10 años. Maneja una camioneta adaptada y en sus posibilidades sigue hablando de Cristo. Cuando la gente la mira una mujer muy deformada, pero ella le extiende un folleto y el folleto dice: ¿quieres saber qué me pasó? Y tiene la oportunidad de hablarle de Cristo. La Biblia promete que un día seremos glorificados. Y aunque no sabemos todos los detalles de eso, hermanos, probablemente la Biblia nos invita a pensar que seremos como Cristo. Y me gustaría pensar, aunque no sabemos todos los detalles, que ella no se va a ver así. Que ella va a poder caminar, que ella va a poder brincar. Un día que su cuerpo sea glorificado. Hermanos, la historia de José y la historia de los Van nos recuerdan a veces nuestra propia historia. A lo mejor ustedes han pasado tragedias y dificultades. Y probablemente en esas tragedias y dificultades llegamos a decir: ¿qué si no hubiera ido? ¿Qué si no hubiera dicho? ¿Qué si no hubiera nacido? Las preguntas pueden aumentar y en un sentido son reflejo de lo que es ser humano, hermanos. En las tragedias uno tiene muchas preguntas y esas preguntas reflejan lo que es ser humano. Sin embargo, hermanos, algo que podemos reflexionar tras el narrativo es la providencia de Dios. Hermanos, aunque se nota muy sutilmente, Dios está en control de todo. Se dio cuenta que apareció un hombre y fue el hombre quien se acercó a José para decirle dónde estaban sus hermanos. ¿Por qué tenía que aparecer ese hombre? ¿Por qué José tenía que ser de buen corazón y carácter? Fue su buen corazón y su buen carácter lo que lo llevó con sus hermanos para nunca volver a ver a su padre por unos cuantos años más. Hermanos, ¿por qué coincidió que pasaron los madianitas? ¿Y por qué coincidió que los madianitas iban a Egipto? ¿Y por qué lo vendieron a Potifar? Dios está ahí. Hermanos, aunque es humano pensar y reaccionar con preguntas, es bíblico y cristiano dirigirlas a Dios y confiar en sus planes y propósitos buenos, a pesar de nuestros desacuerdos. Hermanos, yo creo que si José hubiera sabido, él hubiera dicho que no, como muchos de nosotros. Pero de nuevo, hermanos, Dios es el único factor determinante en el carácter personal y el sufrimiento. La historia de José, si algo vamos a saber de la historia de José, es la frase: Dios estaba con él. Hermanos, Dios es el único factor determinante en el carácter personal y el sufrimiento.
Hermanos, usted y yo no tenemos que heredar los malos hábitos de nuestros padres, no tenemos que seguir sus errores. Dios puede cambiar nuestras vidas. Hermanos, no tenemos que enfrentar el sufrimiento sin propósito. Dios puede cambiar nuestras vidas. Es Dios el factor determinante. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este relato bíblico. Este relato bíblico habla de un hombre real que se llamó José, que un día conoceremos cuando estemos contigo. Yo tengo ganas de conocer a José. Yo tengo ganas de preguntarle tantas cosas que la Biblia no nos dice. Pero en lo que llegamos a ese punto, nos has dejado la historia de su vida, un personaje real. Esto no es una fábula, esto no es una historia inspiracional, esto es la verdad de la Biblia, esto es un hecho histórico. Y ha sido dejado para nosotros, para imitar la vida de José, para enseñarnos que el factor determinante en una familia desastrosa, del letargo espiritual, es Dios. Y para enseñarnos que el factor determinante en ser un buen creyente con buen carácter y que va a sufrir, eres tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo tengo que admitir, y yo les he dicho a mis hermanos, yo tengo miedo. Yo tengo miedo, Señor, de que un día quieras hacer algo en mi vida o en la vida de mi esposa, de mis hijos, para cambiarme o para usarme. Yo tengo miedo. Y no es como que lo estoy rogando y pidiendo. Pero si llega y te place hacer eso, yo te pido que no me dejes y no me abandones. Yo soy muy débil. Yo soy muy ingrato, quejumbroso. No me abandones y ayúdame. Y que las palabras de la Biblia, cuando dicen que tú estabas con José, sean las palabras para cada uno de nosotros. No nos dejes, Señor. Y yo estoy diciéndolo en el sentido, tú no nos dejas, pero a veces sentimos. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.